La cuarta. La tercera la dejó arrodillada sobre el piso de mármol de mi comedor. La segunda le rompió el labio. La primera solo fue una advertencia, dijo él, para que aprendiera a no contradecirlo frente a su familia. Y yo estaba sentada ahí, con las manos sobre el mantel bordado que mi abuela me regaló hace 40 años, viendo cómo mi yerno, Rodrigo Medina, levantaba la mano contra mi hija por cuarta vez en una noche. No grité, no me moví, solo conté. 1, 2, 3, 4. Mi hija, Gabriela, tenía 32 años. Había sido abogada corporativa, de esas que usaba tacones de 10 centímetros y trajes sastre que intimidaban a cualquiera en una sala de juntas. Ahora, en mi casa, vestía un suéter de cuello alto a pesar del calor de Guadalajara. Me había tomado 3 cenas familiares darme cuenta de por qué siempre usaba mangas largas. ¿Desde cuándo?, me preguntaba cada noche antes de dormir. ¿Desde cuándo mi hija, que ganó el debate estatal a los 17 años, se quedaba callada cuando su esposo hablaba? ¿Desde cuándo la niña que me defendió frente a todo el vecindario cuando enviudé, ahora agachaba la cabeza como esperando el próximo golpe? Esa noche, Rodrigo había llegado con su padre, don Ernesto Medina, desarrollador inmobiliario, dueño de Medio Zapopan, de esos hombres que creen que un apellido y una cartera llena les da derecho a pisar a quien quieran. Había venido a mi casa como si me hiciera un favor, con su Rolex brillando bajo la lámpara del comedor y esa sonrisa de tiburón que seguro usaba para cerrar negocios sucios. La cena había empezado tranquila, demasiado tranquila. Gabriela apenas hablaba, solo movía la comida en su plato. Yo había preparado mole, su favorito desde niña, pero ni siquiera lo probó. Gabriela ya no trabaja, dijo Rodrigo, sirviéndose más vino. Es mejor así. Una esposa debe estar en casa. Don Ernesto asintió, cortando su carne. Tienes razón, mijo. Las mujeres de hoy quieren ser hombres. Se les olvida su lugar. Miré a mi hija. Tenía los nudillos blancos de apretar el tenedor. Pero no dijo nada. Además, continuó Rodrigo, no necesitamos su sueldo. Yo proveo más que suficiente. Fue cuando Gabriela cometió el error de susurrar. Yo disfrutaba mi trabajo. El silencio se apoderó de la mesa como hielo derramándose. Rodrigo dejó su copa con demasiada fuerza. El vino se derramó sobre el mantel blanco, manchándolo de rojo oscuro como sangre. ¿Qué dijiste? Nada. Gabriela bajó la mirada. Perdón. No. Dijiste algo. Repítelo. Mi hija negó con la cabeza. Vi cómo sus manos temblaban. Repítelo. La voz de Rodrigo era peligrosamente baja. Dije que nada, Rodrigo. De verdad. Entonces sucedió. La primera. El sonido fue seco, como un libro pesado cayendo sobre una mesa. La bofetada giró la cabeza de Gabriela hacia un lado. Un mechón de cabello se soltó de su cola de caballo perfecta. Cuando yo te hable, me miras y me contestas con respeto, dijo Rodrigo, sin alzar la voz, como si estuviera corrigiendo a un niño. Don Ernesto siguió comiendo, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de ver a su hijo golpear a su nuera en la mesa del comedor. Gabriela tenía la mano en su mejilla. No lloró. Eso fue lo que me partió el corazón. No lloró, como si ya estuviera acostumbrada. Perdón, susurró ella, más fuerte. Perdón, Rodrigo. Así está mejor. Yo seguía sentada, quieta, los dedos apretando la servilleta bajo la mesa hasta que me dolieron las articulaciones. Pero no dije nada. Todavía no. Necesitaba ver más. Necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas, no solo de esta noche, sino de todo lo que había estado pasando en secreto, detrás de las puertas cerradas de su casa en Colinas de San Javier. ¿Desde cuándo? Esa pregunta me quemaba la garganta. La conversación continuó, tensa. Don Ernesto habló de sus nuevos desarrollos, de políticos que tenía en el bolsillo, de cómo el dinero arreglaba cualquier problema. Yo serví el postre, flan de vainilla. Nadie lo comió. Entonces Gabriela volvió a equivocarse. Rodrigo estaba contando una historia sobre cómo puso en su lugar a un socio que lo había contradicho. Gabriela, tal vez sin pensar, dijo, pero ese socio tenía razón sobre el contrato, ¿no? Los términos eran... No terminó la frase. La segunda bofetada fue más fuerte. El labio de Gabriela se partió.
Una pequeña línea de sangre corrió por su barbilla, cayendo sobre su suéter beige. ¿Te pedí tu opinión?, preguntó Rodrigo. No. ¿Te pedí tu opinión de abogadita fracasada? No, Rodrigo. Entonces cierra la boca. Don Ernesto se rió. Una risa corta, casi aprobatoria. Así se hace, mijo. Una mano firme. Mi padre me enseñó igual. Mira cómo salí de bien. Gabriela tomó su servilleta y presionó su labio. La tela blanca se manchó de rojo. Aún no lloraba. Sus ojos estaban vidriosos, pero las lágrimas no caían. ¿Desde cuándo había aprendido a no llorar? Yo tomé un sorbo de agua. Mis manos no temblaban, aunque por dentro sentía un terremoto. 53 años en este mundo, 32 siendo madre, 25 años trabajando en el sistema judicial, primero como secretaria de juzgado, luego como actuaria, finalmente como jueza de lo familiar, antes de retirarme hace 5 años. Había visto casos como este cientos de veces, miles de veces. Mujeres con los mismos ojos que ahora tenía mi hija, hombres con la misma arrogancia que Rodrigo Medina, familias como los Medina, que creían que su dinero los hacía intocables, pero esta era mi hija. Y yo ya no era una jueza activa, eso era cierto, pero aún conocía la ley mejor que cualquier abogado en esta ciudad. Y lo más importante, aún tenía el teléfono de cada fiscal, cada juez, cada comandante de la Policía Judicial del Estado de Jalisco. La tercera vino cuando Gabriela intentó levantarse de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó Rodrigo. Al baño. Para limpiarme. Te dije que te quedaras sentada, pero estoy sangrando. Me importa poco. Siéntate. Gabriela obedeció. Entonces, cuando volvió a su silla, tropezó ligeramente con su propia silla. Fue un accidente. Cualquiera podía verlo. Pero Rodrigo se puso de pie de un salto. ¿Me estás haciendo quedar en ridículo? No. Fue un accidente, yo. La tercera bofetada la tiró de la silla. Gabriela cayó de rodillas sobre el piso de mármol. El sonido del impacto hizo eco en todo el comedor. Se quedó ahí, con las manos en el suelo, respirando entrecortadamente. Patética, dijo Rodrigo. Absolutamente patética. Don Ernesto aplaudió. Sí, aplaudió. 2 palmadas lentas. Bien hecho, Rodrigo. Las mujeres necesitan disciplina. Es como entrenar un caballo. Si no los dominas desde el principio, te montan a ti. Rodrigo sonrió, complacido por la aprobación de su padre. Así es, papá. Así me enseñaste. Gabriela seguía en el suelo. Vi cómo sus hombros se sacudían, pero no hacía ruido. Lloraba en silencio, como si hasta eso tuviera que esconder. ¿Desde cuándo lloraba en silencio? ¿Desde cuándo mi hija, que de niña gritaba cuando se caía, ahora sufría como un fantasma? Fue entonces cuando saqué mi teléfono del bolsillo de mi cardigan. Despacio, sin hacer ruido. Ninguno de los 2 hombres me prestaba atención. Estaban demasiado ocupados celebrando su victoria sobre una mujer de 52 kilos que ya no tenía fuerzas para defenderse. Escribí un mensaje. Corto, directo. Fiscal Ramírez. Código familiar 7. Mi dirección. Evidencia en proceso. Necesito patrulla discreta en 15 minutos. Enviar. Luego escribí otro. Doctora Salazar. Necesito certificado médico. Lesiones múltiples. Mi hija. Urgente. Enviar. Y un tercero. Comandante Vega. Caso prioritario. Violencia familiar. 2 agresores. 1 con influencia política. Mandar unidad sin insignias. Enviar. Guardé el teléfono. Levántate, le dije a Gabriela. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Rodrigo me miró, como si apenas recordara que yo estaba ahí. Doña Leticia, por favor, no interfiera. Esto es entre mi esposa y yo. Levántate, hija, repetí, ignorándolo. Gabriela me miró desde el suelo. Sus ojos preguntaban, ¿puedo? ¿Me dejarán? Que se quede ahí, dijo Rodrigo. Necesita aprender. Entonces pasó la cuarta. Me puse de pie y caminé hacia mi hija. Iba a ayudarla a levantarse, iba a llevarla al baño, a curar su labio, a abrazarla como cuando era niña y se raspaba las rodillas. Pero Rodrigo me bloqueó el paso. Le dije que no interfiera, doña Leticia. Con todo respeto, esta no es su casa para. Esta es mi casa, lo interrumpí. Bueno, técnicamente,
Pero Gabriela es mi esposa y yo soy su madre. Quítate de mi camino. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa de depredador. ¿O qué? ¿Qué va a hacer usted? ¿Una viejita de 60 años? Intenté pasar junto a él. Me empujó. No fuerte, solo lo suficiente para hacerme retroceder. Y entonces Gabriela hizo lo único que no debió hacer. Se puso de pie y se interpuso entre su esposo y yo. Por favor, Rodrigo, no la toques. Ella no tiene nada que ver. La cuarta bofetada fue para mí. No, espera. Me equivoqué. La cuarta fue para Gabriela, por protegerme. Esta fue diferente. Rodrigo usó el puño cerrado. El golpe le dio en el pómulo. Gabriela giró completa y cayó contra la pared. Se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, con la cabeza gacha, la mano en su rostro. Don Ernesto seguía en su silla, terminando su copa de vino, como si estuviera viendo la televisión. Ya estuvo bueno, hijo. Vámonos. Aquí ya no hay cena que valga la pena. Rodrigo se sacudió la mano, como si se hubiera lastimado los nudillos. Tienes razón, papá. Gabriela, nos vamos. Levántate. Mi hija no se movió. Gabriela. Dije que nos vamos. No me hagas repetirlo. Ella levantó la cabeza. Su mejilla ya estaba hinchándose. El labio partido seguía sangrando, pero fue su mirada lo que me rompió. Vacía, resignada, derrotada, iba a obedecer. Lo vi en sus ojos. Iba a levantarse, iba a irse con él. Iba a volver a esa casa donde nadie la escucharía gritar, donde las paredes gruesas y el dinero de los Medina mantendrían todo en secreto. No dije una sola palabra, pero la dije con 32 años de experiencia en juzgados, con la voz que usaba para dictar sentencias. Rodrigo se volteó hacia mí. ¿Perdón? Dije que no. Gabriela no va a ningún lado contigo. Don Ernesto se rió. Doña Leticia, entienda. Gabriela es su esposa. Él decide. Gabriela es mi hija. Y está sangrando en el suelo de mi casa porque tu hijo le pegó 4 veces en una hora. Eso no es matrimonio. Eso es un delito. ¿Delito? Rodrigo se rió. Por favor. Fue solo una discusión doméstica. Todas las parejas discuten. Las parejas discuten con palabras, no con puños. Mire. Doña Leticia Don Ernesto se puso de pie, acomodándose el saco. Entiendo que como madre esté preocupada, pero los Medina somos una familia importante. Mi hijo puede ser intenso, es cierto, pero solo quiere lo mejor para Gabriela. Y créame, con el dinero que tengo, puedo asegurarle que cualquier malentendido se puede arreglar. Si necesita dinero para remodelar la casa después de esta escena desafortunada, con gusto. No quiero tu dinero. Todos quieren dinero, doña Leticia. ¿Cuánto? ¿50,000? ¿100,000? No quiero tu dinero, repetí. Más despacio. Quiero que te vayas de mi casa y que tu hijo no vuelva a acercarse a mi hija. Rodrigo dio un paso hacia mí. Amenazante. Gabriela es mi esposa. Viene conmigo. Ahora. Saqué mi teléfono de nuevo. Esta vez no escribí ningún mensaje. Solo sostuve el teléfono frente a ellos, con la pantalla hacia arriba, donde podían ver claramente el icono de grabación de vídeo que había estado activo durante los últimos 20 minutos. ¿Qué? ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo, poniéndose pálido. Evidencia, respondí con calma. Evidencia de 4 agresiones, evidencia de lesiones, evidencia de amenazas. Evidencia de un hombre violento y su padre cómplice que acaban de cometer múltiples delitos en mi casa. Don Ernesto dejó de sonreír. Apague eso. Ahora. No. Doña Leticia, no sea ridícula. Borre ese video ¿O qué? ¿También me vas a golpear? Por favor, inténtalo. Me encantaría agregar agresión a una mujer de la tercera edad a la lista de cargos. Rodrigo intentó arrebatarme el teléfono. Di un paso atrás. Ni lo pienses. Este video ya está respaldado en la nube. Y además revisé mi otro teléfono, el viejo que aún guardaba de mi época de jueza. Acabo de enviar copias a 3 contactos. Un fiscal, un comandante de la policía judicial y una doctora forense que certificará las lesiones de mi hija. El color desapareció del rostro de Rodrigo. Usted,
Usted no puede hacer eso. Ya lo hice. Mi padre tiene contactos. Abogados. Los mejores. Yo fui jueza de lo familiar durante 15 años, Rodrigo. No me impresionan tus abogados. Conozco cada artículo del Código Penal de Jalisco relacionado con violencia familiar. Artículo 176 bis. Violencia familiar. Artículo 176 ter. Lesiones calificadas. Artículo 200. Amenazas. Tengo suficiente evidencia aquí para mandarte a prisión preventiva mínimo 6 meses mientras se investiga tu caso. Y dadas las circunstancias, con video, con testigos médicos, con certificación de lesiones, estás mirando entre 3 y 6 años de cárcel. Don Ernesto intentó recuperar su compostura. Doña Leticia, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo, un buen acuerdo. 500,000 pesos, 1,000,000. Usted nombre la cifra y... No hay cifra, lo interrumpí. No hay acuerdo, no hay arreglo bajo el agua, porque esto no es solo por esta noche. Esto es por todos los moretones que mi hija escondió bajo mangas largas en verano, por todas las veces que se tropezó y apareció con heridas, por todas las cenas donde vi cómo encogía cada vez que su esposo alzaba la voz. ¿Desde cuándo, Rodrigo? ¿Desde cuándo golpeas a mi hija? Él no respondió. 1 mes después de casarse, 6 meses. Desde el principio, silencio. Entonces Gabriela habló. Su voz era apenas un susurro, pero la escuché claramente. Desde la luna de miel. Se me heló la sangre. ¿Qué? Desde la luna de miel, mamá. En Cancún. Porque le hablé a un mesero sin pedirle permiso. Dijo que yo era una coqueta, que necesitaba aprender. Me empujó. Caí y me golpeé la cadera con la mesa de noche. Le dije a todo el mundo que había sido un accidente. 2 años. Mi hija había estado sufriendo durante 2 años. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora. Las luces de una patrulla iluminaron la ventana de mi sala. No sirenas, no escándalo. Solo luces azules y rojas rotando en silencio, como lo había pedido. Esa debe ser la fiscal Ramírez, dije, mirando a Rodrigo y a su padre. Es muy eficiente. Trabajé con ella en docenas de casos. Tiene una tasa de condena del 82% en casos de violencia familiar. Y odia especialmente a los hombres ricos que creen que pueden comprar su salida de la cárcel. Alguien tocó la puerta. También viene la doctora Salazar, médico forense. Documentará cada moretón, cada herida, cada lesión antigua y nueva en el cuerpo de mi hija. Y ese informe se anexará a la carpeta de investigación. Más toques en la puerta. Ah, y el comandante Vega está afuera con 2 agentes judiciales, sin uniforme, como pedí. No quería hacer un escándalo frente a los vecinos. Pero créeme, Rodrigo, don Ernesto, ambos van a salir de mi casa esposados. Don Ernesto intentó una última vez. Tengo amigos en el gobierno. El fiscal general es mi compadre. Esto no va a prosperar. Lo sacaré en 24 horas y... El fiscal general Hernández se retiró hace 3 meses, lo interrumpí. El nuevo es la fiscal Ramírez, la misma que está tocando mi puerta ahora mismo. Y créeme, don Ernesto, por más amigos que tengas, cuando el video de tu hijo golpeando a su esposa llegue a los medios, y créeme que llegará, ningún político querrá asociarse contigo, ningún socio querrá hacer negocios contigo. Tu reputación, ese apellido Medina que tanto te enorgullece, va a valer menos que basura. Abrí la puerta. La fiscal Ramírez entró primero. 38 años, impecable en su traje gris, con una carpeta bajo el brazo y una grabadora en la mano. Detrás de ella, la doctora Salazar con su maletín médico. Y finalmente, el comandante Vega con 2 agentes de civil. Buenas noches, jueza Leticia, dijo la fiscal. Aunque estaba retirada, ella siempre me llamaba así. Recibí su mensaje. ¿Estos son los agresores? Sí. Rodrigo Medina y Ernesto Medina, padre e hijo. Tengo video completo de 4 agresiones a mi hija Gabriela en las últimas 2 horas. La fiscal Ramírez miró a Gabriela, aún en el suelo, con el rostro hinchado y sangrando. Su expresión se endureció. Comandante Vega, proceda con las detenciones. Esto es un abuso, gritó don Ernesto. No pueden simplemente. Rodrigo Medina y Ernesto Medina, comenzó el comandante Vega.
sacando las esposas. Quedan detenidos por los delitos de violencia familiar agravada, lesiones calificadas y amenazas. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Tienen derecho a un abogado. Los gritos de ambos hombres llenaron mi casa mientras les colocaban las esposas. Don Ernesto amenazaba con demandas. Rodrigo maldecía. Pero ninguno de los dos se resistió físicamente. Los cobardes nunca lo hacen cuando enfrentan a alguien de su mismo tamaño. La doctora Salazar se arrodilló junto a Gabriela. Hola, mi amor. Soy la doctora Salazar. Voy a revisarte. ¿Está bien? Voy a ser muy gentil. Gabriela asintió, las lágrimas ahora cayendo libremente. La fiscal se acercó a mí. Jueza, necesito que me envíe ese video. También necesitaré su declaración formal mañana en mi oficina. La tendrás. Y no solo eso, saqué una carpeta que había estado guardando en el cajón del aparador de la sala, una carpeta que había estado llenando discretamente durante las últimas semanas, desde que empecé a sospechar. Aquí están los registros médicos de Gabriela de los últimos 2 años. Cada accidente, cada tropezón, cada visita al doctor. También encontré las grabaciones de seguridad de su edificio, que muestran a Rodrigo arrastrándola por el cabello al elevador hace 3 meses, y declaraciones de 2 empleadas domésticas que trabajaban en su casa y fueron despedidas cuando amenazaron con hablar. La fiscal Ramírez tomó la carpeta, hojeándola rápidamente. Sus ojos se agrandaron. Jueza, esto es un caso sólido. ¿Cuánto tiempo llevas investigando? 5 semanas. Desde que Gabriela vino a visitarme con lentes de sol en un día nublado y me di cuenta de que estaba escondiendo un ojo morado. Gabriela me miró desde el suelo, donde la doctora estaba limpiando su labio partido. ¿Sabías? ¿Desde hace 5 semanas? Lo sospeché. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia que ningún juez pudiera ignorar, ningún abogado pudiera desestimar, ninguna cantidad de dinero de los Medina pudiera ocultar. Pero, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me sacaste de ahí antes? Me arrodillé junto a ella, tomando su mano. Porque si te lo decía, si te sacaba de ahí sin evidencia sólida, Rodrigo hubiera alegado que yo te estaba manipulando. Hubiera dicho que tú querías estar con él. Los Medina hubieran contratado a los mejores abogados y te hubieran hecho quedar como la loca, la dramática, la mentirosa. He visto cómo funciona este sistema durante 30 años, mi amor. Necesitaba una casa irrefutable. Y ahora la tengo. Las lágrimas rodaban por su rostro. Pensé que no te importaba. Pensé que no veías lo que me estaba pasando. Te vi desde el primer día. Y cada día después de eso me mataba por dentro. Pero tenía que esperar el momento correcto. Tenía que esperar a que él se sintiera tan seguro, tan intocable, que cometiera sus errores frente a testigos. Frente a mí, la abracé mientras ella lloraba. Un llanto profundo, de 2 años contenidos. Afuera, los agentes metían a Rodrigo y don Ernesto en la patrulla sin insignias. Los vecinos empezaban a asomarse a sus ventanas. Para mañana toda Guadalajara sabría que los Medina, la familia intocable, había sido arrestada. La doctora Salazar terminó su examen preliminar. Tiene fractura en el pómulo izquierdo, laceración en el labio que requiere sutura, múltiples contusiones en diferentes estados de curación que sugieren violencia recurrente durante varios meses o años. Necesita ir al hospital para estudios completos, pero puedo certificar que estas lesiones son consistentes con violencia familiar severa y prolongada. La fiscal Ramírez anotó todo en su libreta, con el video, el testimonio, el historial médico, las grabaciones de seguridad y las declaraciones de las empleadas. Los Medina van a enfrentar cargos severos. Rodrigo está mirando mínimo 4 años. Don Ernesto como cómplice, mínimo 2. Y eso, si se declaran culpables. Si vamos a juicio, podría ser el doble. ¿Y si intentan negociar? Pregunté. No habrá negociación. Esto va directo a juicio, y me encargaré personalmente de que cada medio de comunicación en Jalisco sepa exactamente qué clase de hombres son los Medina. Ayudé a Gabriela a ponerse de pie. ¿Puedes caminar, mi amor? Ella asintió. ¿A dónde vamos? Al hospital primero, luego a casa. Esta casa, tu casa, donde siempre serás bienvenida, donde nadie te volverá a poner una mano encima. ¿Y después? Después empezamos el proceso de divorcio.
Tengo un abogado excelente esperando tu llamada, especialista en violencia familiar. Ella se asegurará de que no recibas un peso de los Medina, pero también de que no te puedan quitar nada. Tu carrera, tu dignidad, tu vida, todo eso lo recuperarás. Gabriela se abrazó a mí. Gracias, mamá. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza. El juicio será largo. Los Medina intentarán arrastrar tu nombre por el lodo. Dirán cosas horribles. Pero yo estaré contigo en cada audiencia, en cada paso del proceso. La fiscal se despidió, prometiendo llamar mañana para la declaración formal. La doctora me dio indicaciones para el hospital. El comandante Vega me dejó su tarjeta por si necesitaba cualquier cosa. Cuando todos se fueron, me quedé sola con Gabriela en mi sala, sentadas en el sofá donde ella solía hacer la tarea cuando era niña. ¿Desde cuándo sabías que era jueza?, me preguntó, con una pequeña sonrisa a través del dolor. ¿Rodrigo? Nunca lo supo. Pensó que era solo una viuda jubilada. Nunca se molestó en preguntar sobre mi vida, mi carrera, mi pasado. Para él, yo era solo la suegra, un obstáculo menor. ¿Y por eso lo dejaste entrar hoy? ¿Sabiendo lo que podía pasar? Lo dejé entrar porque necesitaba que se sintiera seguro. Necesitaba que trajera a su padre, al verdadero monstruo detrás del monstruo. Necesitaba que se sintiera tan confiado, tan poderoso, que no pudiera contenerse. Y funcionó. Gabriela negó con la cabeza, incrédula. Eres increíble, mamá. No, solo soy una madre protegiendo a su hija y una mujer que sabe cómo funciona la justicia. Los Medina pensaron que el dinero los hacía intocables. Pero el dinero no compra evidencia de video, no compra certificados médicos, no compra testigos creíbles y definitivamente no compra a una fiscal que odia a los abusadores con cada fibra de su ser. Nos quedamos ahí un momento en silencio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Gabriela. Ahora, mañana, vamos al hospital. Luego a dar tu declaración. Luego iniciamos el divorcio. Los Medina intentarán intimidarte, intentarán comprarte, intentarán hacerte quedar mal. Pero cada vez que lo hagan, lo documentaremos. Cada amenaza, cada intento de manipulación, todo se suma a su sentencia. ¿Cuánto tiempo crees que dure el juicio? Probablemente 1 año. Pero Rodrigo no saldrá bajo fianza. El video es demasiado claro. El juez lo considerará un peligro. Don Ernesto tal vez sí salga, pero su reputación estará destruida. Gabriela respiró profundo. 1 año. Puedo esperar 1 año para verlo condenado, y yo estaré contigo todo ese tiempo. Limpiamos la mesa del comedor. El vino derramado había arruinado el mantel de mi abuela. Lo tiré a la basura. Algunos sacrificios valen la pena. Mientras lavaba los platos, Gabriela se quedó mirando la mesa vacía. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo. Yo me di cuenta en la luna de miel, cuando me empujó, cuando vi esa mirada en sus ojos. Supe que había cometido un error, pero pensé que podía cambiarlo. Pensé que si era una mejor esposa, si lo hacía feliz, dejaría de... No es tu culpa, la interrumpí. Nada de esto es tu culpa. Rodrigo es un hombre violento porque eligió serlo. Su padre es un hombre que permite y celebra la violencia, porque así es como eligió criar a su hijo. Tú no causaste esto. Tú no puedes arreglarlo. Solo puedes salir de eso, y eso es exactamente lo que estás haciendo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Esa noche, Gabriela durmió en su antigua habitación, la que conservé exactamente como estaba cuando se fue a la universidad. Su cama con edredón de flores, sus libros de derecho en el estante, su póster de Frida Kahlo en la pared. Yo me quedé despierta, sentada en la sala, con mi teléfono en la mano. A las 3 de la madrugada, la fiscal Ramírez me envió un mensaje. Jueza, los Medina intentaron pagar fianza. El juez la negó. Rodrigo se queda en prisión preventiva. Don Ernesto sale mañana pero con tobillera electrónica y prohibición de acercarse a Gabriela o a usted. Buen trabajo, respondí. No fue trabajo, fue justicia. Y luego, antes de dormir, escribí una última cosa en mi diario. El mismo diario donde había estado documentando cada sospecha, cada observación, cada detalle de las últimas 5 semanas. Hoy mi hija fue golpeada 4 veces. Hoy 2 hombres pensaron que podían salirse con la suya.
Hoy aprendieron que algunas madres no solo protegen a sus hijas con abrazos y palabras, algunas madres protegen con la ley. Y la ley, cuando se aplica correctamente, es más poderosa que cualquier apellido, cualquier cuenta bancaria, cualquier conexión política. Los Medina no sabían con quién se metían. Pensaron que era solo una vieja jubilada. No sabían que soy Leticia Moreno de Vargas, jueza retirada, madre, y nadie, absolutamente nadie, lastima a mi hija y sale ileso. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, llega con todo. Cerré el diario y apagué la luz. En el cuarto de al lado, escuché a Gabriela dormir tranquila por primera vez en 2 años. Y eso fue suficiente.